Mejor, doctor Carlos Francisco, usted es el que va a hablar del tema de salud y nos va a explicar a ver qué propone este nuevo gobierno en todo el tema que le afecta absolutamente a todos los colombianos. Adelante, doctor. Un saludo, Aníbal, para su merced y naturalmente para todos. Sin duda, este es un tema que, como su merced dice, nos convoca a todos, la salud. Y, pues, por supuesto, la expectativa por los potenciales cambios que sin duda, de una o de otra forma, esperamos todos que mejoren nuestra relación con un componente que de una o de otra forma afecta a toda la población. Pero no soy yo, es sin duda quien ha encabezado dentro del equipo del presidente electo Gustavo Petro este tema. Hablo del doctor Jaime Urrego. El doctor Jaime Urrego es un académico, profesor, sin duda un conocedor de nuestro sistema y perteneciente al equipo programático del nuevo presidente. Lo saludamos, doctor Urrego, muchísimas gracias por estar con nosotros. Y la pregunta, ¿qué podemos esperar de fondo los colombianos frente al nuevo gobierno y naturalmente cuáles serían, digamos, estos elementos que de una u otra forma cambiarían nuestra relación, hablo genéricamente, con nuestro sistema de salud? Doctor Urrego, bienvenido. Buenos días, Carlos Francisco, muchas gracias por la invitación. Lo que debe esperarse es avanzar de manera sustancial en la garantía del derecho fundamental a la salud para toda la población en Colombia, sin ningún tipo de barrera ni económica, ni geográfica, ni sociocultural. Ese es el centro de la apuesta. Cuando hablamos de la garantía del derecho, doctor, en términos... perdóneme. Es que tengo aquí un delay. Cuando hablamos de la garantía del derecho, doctor, pues nosotros hablamos, usted conoce muy bien la ley estatutaria de salud. Obviamente nos imaginamos dentro de esta perspectiva que ese va a ser el piso. Pero cuando hablamos de la relación directa, ese modelo, doctor, de aseguramiento que diferencia el régimen subsidiado y el régimen contributivo, ¿continuará? A ver, Colombia ha avanzado mucho en la política pública de salud gracias a la jurisprudencia constitucional y la ley estatutaria. El aseguramiento, y esto es un mensaje para todos los colombianos y colombianas, se mantiene. Desde ningún punto de vista puede pensarse en que el aseguramiento como política pública que permite operar la garantía de ese derecho para toda la población en Colombia va a tener algún tipo, digamos, de eliminación o al contrario, lo que se va a hacer es fortalecerlo y lo que debe ir cambiando es el modo como se garantiza ese aseguramiento. El modelo que se está planteando está basado en, de manera intersectorial, afectar todas aquellas condiciones que influyen en la salud, como el agua, como el aire, como el saneamiento básico, la vivienda, la alimentación, etcétera. Eso no puede estar por fuera, digamos, de un modelo de salud para que sea efectivo. Y al mismo tiempo es un modelo preventivo, como ya lo hizo Gustavo Petro en Bogotá, que permite que en todo el país todas las acciones básicas, que son tanto preventivas como resolutivas, lleguen sin ningún tipo, digamos, de barrera a la gente, porque eso hoy no está sucediendo, por lo menos para 20 millones de colombianos. Hay un déficit grande en términos de acceso a servicios de salud con oportunidad, con calidad, con pertinencia, cerca de donde la gente vive. Pero un servicio que no llegue solamente cuando la persona va y busca porque está ya enferma, sino porque tenemos una mayor capacidad de detectar tempranamente, de hacer un sistema predictivo también, que va a traer bienestar para las familias y las personas, pero también salud para el sistema, para el financiamiento del sistema, que está muy centrado en la enfermedad y tiene que avanzar, como en cualquier lugar del mundo, a un sistema preventivo. Esa es, digamos, como la esencia. Ahora, en términos de medidas inmediatas, ¿quién es el que le presta los servicios de salud a las personas? ¿El hospital público o la clínica privada, el consultorio, etcétera? Esa es la prioridad. Y ahí hay un problema grande que va a recibir el gobierno, y es el desfinanciamiento y una deuda histórica acumulada muy grande que ha llevado a que el personal de salud sufra las consecuencias, se cierren servicios, se cierren clínicas privadas, se desmantelen servicios en hospitales públicos, que se le deba a proveedores. Esa deuda llega hoy a 11 billones de pesos, Carlos Francisco. ¿Y qué pasa? Ese dinero está.
¿Cuál es el papel del gobierno de manera inmediata? Es buscar todos los mecanismos para que haya giro directo y para que vuelva a haber financiamiento, dinámica de recursos, para que hospitales públicos, clínicas privadas tengan salud para poder atender los compromisos con su personal, con los proveedores, y de esa manera poder atender a la gente sin cerrar servicios, sin recortar servicios. Entonces, permítame, doctor Urrego, antes de entrar con otras preguntas, resumir lo que usted nos ha dicho. Primero, pues el modelo de aseguramiento, que es un componente de política pública, se mantiene. Dos, hay que equilibrar el sistema de salud en términos de atención de la enfermedad y, por supuesto, dentro de un componente preventivo para todos dentro de un contexto universal, y también hablar de un elemento que sin duda es nuevo, que es el componente predictivo. Se atenderán los determinantes de la salud, es decir, aquellos determinantes sociales y obviamente ambientales que se traducen en términos de enfermedad, agua potable, obviamente calidad del aire, sin duda nutrición, alimentación y demás. Y obviamente, teniendo en cuenta que son los hospitales, tanto públicos y privados, los que atienden, se buscará sanear esas deudas y, por supuesto, poner a tono dentro del componente de atención, digamos, estas entidades para que la gente pueda acudir a ellas. Doctor, aquí vamos con algo, doctor, que veíamos dentro del mapa pues, de resultados electorales. La periferia, doctor, estos sitios en los que definitivamente está muy comprometida la asistencia son, entre otras cosas, los que votaron por el presidente electo mayoritariamente, por el presidente electo Gustavo Petro. Vemos como, por ejemplo, al pasar justamente este rasero de los componentes y los indicadores de salud coinciden esencialmente con estos desenlaces en términos de elecciones. ¿Qué va a pasar con estas zonas distantes, doctor, donde ni siquiera la EPS, en donde no hay hospital público, en donde pues ni siquiera hay acueducto? ¿Cuáles son, digamos, esas acciones primarias que justamente son las que confían en, no solamente en términos de salud, sino en otros términos, justamente con el nuevo mandatario? Pues el cambio en salud pasa porque efectivamente ese mapa que describes muy bien, Carlos Francisco, ahí se pongan las prioridades, los recursos, la lucha anticorrupción, porque los recursos existen, pero no llegan a estas zonas como el Chocó, todo el Andén Pacífico, el oriente colombiano, zonas rurales dispersas en todo el país. Ahí empieza el modelo preventivo, que no solamente es hacer talleres o hacer charlas, sino garantizar de manera permanente servicios de salud primarios con los cuales se puede resolver, Carlos Francisco, y lo sabe la salud pública, el 70% de los problemas. Se ha hablado de un despliegue de cerca de 15.000 equipos médicos en todo el país, empezando por estas zonas que nos muestra el mapa, en donde combinando la recuperación del hospital público, porque es que allí en 700 municipios, Carlos Francisco, solamente hay o un centro de salud o un hospital pequeño con debilidades. Esto hay que recuperarlo de manera urgente, pero en el entretanto y de manera paralela, el compromiso de Gustavo Petro es que se despliegue un sistema donde con equipos médicos las zonas más abandonadas del país empiecen a tener la garantía del derecho fundamental a la salud. Es increíble, pero en pleno siglo XXI usted recorre muchos municipios en los departamentos del Magdalena, La Guajira, Córdoba, viene al Cauca o pasa al Chocó y no hay absolutamente ningún tipo de servicio de salud de calidad, que es lo que la gente merece. Prioridad, esa es la respuesta. Vemos algunos componentes, algunos indicadores centinelas, la mortalidad infantil, la mortalidad materna, obviamente componentes de nutrición, que en algunas zonas de estas que coinciden casi podríamos decir con pues, sin ningún tipo de atenuantes, que están, digamos, similares, hablo de esos indicadores a los del África. Y obviamente aquí se necesita también un desarrollo en infraestructura y demás, porque pues carecemos justamente, o se carecen, digamos, de los mínimos. En ese tema, ¿cómo se va a abordar esto de manera temprana, doctor Urrego? Sí, en el programa, por ejemplo, en materia de mortalidad materna, que es un indicador realmente
muy preocupante para un país como Colombia, de renta media, que está en la OCDE, que dedica más del 7,5% del Producto Interno Bruto. Es intolerable que continúe la mortalidad materna tan alta en Colombia. Un plan nacional de emergencia para reducir de manera drástica y en poco tiempo. Esto se logra de muchas maneras, pero una de las medidas básicas es que las mujeres asistan y podamos llevarle, porque no es que asistan porque no se pueden desplazar a grandes distancias, el control prenatal, el acompañamiento integral también desde la política social. Ahí hay una gran cantidad de factores en los cuales el gobierno va a poner su prioridad y es un ejemplo de un indicador trazador. El otro es la mortalidad de los niños por desnutrición, que este año ya viene superando al periodo anterior del año pasado el número de muertes de niños menores de 5 años por desnutrición. Acá tiene que ser la acción intersectorial del Estado, pero desde salud, este modelo que está en el territorio, cerca de donde viven los niños, las madres, prestando los servicios de salud. Aquí tiene que haber una gran movilización con sensibilidad, con el corazón puesto, digamos, en primer plano, porque es un tema de solidaridad, es un tema de garantía de derechos humanos, que los servicios de salud, de la mano de la alimentación, del agua, en estas zonas, de un transporte, de la conectividad, empiecen a revertir lo que ha venido sucediendo con un atraso, digamos, pernicioso en el mejoramiento de indicadores para estas poblaciones. Sin duda es un reto grande, doctor Urrego. Y vuelvo otra vez, digamos, a los componentes que a la gente pues le suenan un poco hartos, y es, digamos, hablar de las herramientas. Las herramientas, por ejemplo, para atender esto, vimos cómo, por ejemplo, cuando se trató de poner un modelo en el Bichada, dejaron algunas, digamos, algunas puestas en escena que deslindan, digamos, estos desenlaces de los componentes legislativos. Le pregunto, doctor, ¿existen herramientas desde el plano del Ejecutivo que justamente serían las que podría tener el presidente electo para abordar esto, o necesita pasar por el Congreso con todos los vericuetos desde el plano legislativo? Es decir, para avanzar en estos componentes rápidos, ¿se necesitará, digamos, todo el componente de reformas de la ley, o hay bases, digamos, desde el plano gubernamental y obviamente normas que permiten hacerlo? Hay una parte que se puede hacer con el sistema normativo actual, que de pronto requiera algunos decretos, algunas resoluciones, pero es posible, por ejemplo, desplegar el sistema preventivo. 2, el pago cumplido a los prestadores de servicios de salud. Y 3, la garantía de trabajo digno y decente para el personal de la salud. Esas 3 medidas, por ahora, no requieren pasar por el Congreso. Eso es un tema de voluntad política, es una convocatoria nacional para ponernos en la tarea. ¿De qué? En la tarea de respetar el derecho a la salud, el derecho al trabajo, que es más de 1.100.000 personas, y 3, que quienes prestan los servicios, que deben ser honrados, tanto el hospital público como el sector privado, que es la gran mayoría, tenga todas las garantías para poder cumplir con su trabajo. Eso no requiere sino voluntad política, ajustes, digamos, de tipo decreto, repito, desde el Ministerio, en concertación con los entes territoriales, con las agremiaciones médicas, con la participación social. Ya un desarrollo de la ley estatutaria, que es un mandato que tenemos como Estado y que debe ejecutar el gobierno, debe pasarse un proyecto de ley para de manera discutida con todo el país, consensuada y concertada, adelantar una reforma que desarrolle la ley estatutaria para transformar progresivamente, de manera planificada y por etapas, un sistema de salud que avance a un sistema universal, único, público, que en el momento de la prestación del servicio sea gratuito, que sea intercultural, participativo. Entonces, esto es a 2 velocidades. El 7 de agosto, asegurarle pago para que hospitales, clínicas puedan trabajar, le paguen a su personal. 2, puede iniciar el modelo preventivo porque los recursos están dentro del sistema, pero aquí hay que decirlo con toda claridad, no se está haciendo atención primaria en Colombia. Y esto lo tenemos que modificar, lo permite la ley actual, los recursos están ahí, pero es un tema de modelo, es un tema de voluntad, es un tema de gobernabilidad, que es lo que significa el cambio con el presidente Gustavo Petro.
Ese punto es muy interesante, doctor Urrego. La ley 715, que está vigente, sin duda define competencias a partir justamente de necesidades en las regiones, competencias a los gobernadores, competencias a los alcaldes y demás. Pero hay que decirlo aquí claramente, doctor, hay municipios y hay departamentos en donde la corrupción definitivamente no ha dejado. Por ejemplo, hablemos del Chocó, hablemos de La Guajira, hablemos de San Andrés, en donde no ha sido posible implantar estas cosas que definitivamente están sobre la mesa, que pueden obligatoriamente, o mejor, que requieren obligatoriamente ejecutarse, pero que no. Esto, pues sin duda, con unos gobernantes que sabemos de antemano que son, pues lo digo yo, no lo diga usted, doctor, pues sabemos que los desenlaces han sido limitados justamente por eso. No ha habido posibilidad, por ejemplo, de recuperar el hospital de Quibdó, el San Francisco de Asís. Usted ve cómo se le ha metido plata al hospital de San Andrés y eso no funciona. ¿Cómo se da cuenta usted, doctor, que estos desenlaces han sido imposibles, por ejemplo, en las antiguas regiones llamadas territorios nacionales, y sencillamente no? ¿Cómo van a enfrentar ustedes esto? Porque allí, pues sin duda, uno pues se llena a veces de escepticismo porque las normas estaban, pero sin duda eso que usted llama la voluntad política no existe. Es un tema importante, pero la corrupción es transversal, digamos, no es solamente un patrimonio de lo público, también ha estado en lo privado, y eso hay que decirlo con toda claridad. Por cada peso que se pierde en el sector público, 3 se están perdiendo en manos privadas. Justamente la reforma que debe pasar al Congreso, en uno de sus objetivos de por qué se requiere una transformación del sistema, es porque se generó un alto nivel de transaccionalidad que ha generado desconfianza, que genera ineficiencias, y por ahí por dentro se filtra la corrupción. Pero quiero decir, Carlos Francisco, que la corrupción no es esencial, o es como que se volvió de naturaleza de lo público, es que ha permeado todo el sistema. Claro, eso hay que comprenderlo para poder iniciar un trabajo, pero aquí hay que activar la participación. Aquí la voluntad política para no permitir que, por ejemplo, la Superintendencia Nacional de Salud con no sea efectiva, no sea más eficaz, más expedita en las acciones que tiene por ley encargadas para controlar la transparencia, el manejo de los recursos, la calidad. Entonces aquí te estoy dando, o estamos dando otra señal, y es la necesaria revisión de la Superintendencia Nacional de Salud en su estructura, en cómo se ha venido configurando, porque debe modernizarse y debe convertirse en un puntal de generación de confianza en el país para todos los actores, que vean en la superintendencia una autoridad, y que la sociedad vea en la superintendencia esa autoridad que le da garantías de que empieza a transformarse esa gestión de los recursos que, como decía Antano, son recursos públicos, son sagrados. Sagrados. Perfecto, doctor. Por último, doctor Urrego, no quiero reducir el debate o la discusión a un tema pues que fue pues sin duda elemento vital en la campaña. ¿Las EPS continuarán o desaparecerán? No quiero reducirlo, doctor, porque sabemos que esto sin duda necesita mucha más evolución, pero pues me toca hacer la pregunta, dado que ayer tanto ASEMI como Gestar Salud lanzaron obviamente alguna comunicación de llegada, pues obviamente al nuevo gobierno, y por supuesto sus inquietudes frente al tema. Bueno, los mensajes que escuchamos, Carlos Francisco, son de apertura, de colaboración, de diálogo, que además se hizo en el transcurso de la campaña. Mire, para toda la ciudadanía, las EPS el 7 de agosto, el 8, durante mucho tiempo van a estar ahí, sobre todo aquellas que cumplen con la ley, garantizan servicios de calidad y que se van a inscribir en un modelo que le llegue a toda la gente allá donde la gente vive. Esa es la primera certeza. La discusión sobre el futuro de las EPS pasará por el Congreso y por un gran debate nacional, por un gran acuerdo nacional. Entonces, dar la seguridad de que aquí no se va a producir ninguna medida de choque y que se respeta el espíritu de la ley del Estado Social de Derecho, y que por lo tanto las EPS que cumplen hoy con los requisitos de tipo financiero, técnico y de calidad, al contrario, lo que tienen que hacer es trabajar más fuerte, alinearse con un modelo integral que garantice derechos. Ahora, ojo,
EPS que no cumple requisitos financieros, que no atiende a la gente, o que se detecten temas de corrupción, pues se aplica la ley. Pero eso no es nada nuevo, lo que le falta es voluntad política. Ahora, las EPS, en la última cuenta, porque al comienzo habían como 300, pero cuando esto se estabilizó más, eran más de 116 y han sido liquidadas prácticamente cerca de 100. O sea, Gustavo Petro todavía no se ha posesionado y aquí en Colombia han desaparecido 100 EPS. 530 prestadores privados se han ido, digamos, del sistema. Entonces, ese miedo que a veces se ha, digamos, difundido, pues no tiene ningún fundamento. Respeto del ordenamiento jurídico, seguridad jurídica para los actores del sistema y cualquier transformación en un debate público, participativo, con la academia, con la comunidad, con los pacientes, de tal manera que los ajustes se hagan siempre pensando en el beneficio del paciente y en que no se pierda ninguno, digamos, de los beneficios que hoy ya tiene la gente. A veces se habla de que va a llegar alguien y que va a acabar con todo y hagamos esta reflexión. Hemos visto en los últimos 2 meses cómo se fueron 2 EPS del sistema y quedaron 3 millones de personas, ¿sí?, que fueron trasladadas casi como cosas de un lado a otro sin preguntarles, un desorden completo. Acá tenemos que pensarnos si eso está bien o si Colombia se merece un ajuste que lo hagamos de manera planeada y con la participación de todos los actores. Pues, doctor Urrego, este tema pues sin duda va a requerir, como usted dice, mucho debate, obviamente también mucha apertura de parte de todos los actores. Nos interesa por encima de todo que ese derecho fundamental a la salud que dicta la Constitución a partir de sus sentencias, hablo de la Corte Constitucional y de nuestra ley estatutaria, pues sin duda se ponga en marcha. Los indicadores están ahí, obviamente las propuestas están ahí, las reacciones naturalmente no se dejan esperar y por supuesto nosotros estaremos aquí vigilantes de un algo que, como decimos siempre aquí, nos convoca a todos. Muchísimas gracias, doctor Urrego, por estar con nosotros. Este tema pues es simplemente esta postura, esta oportunidad es simplemente un entremés, si me permiten el término, pues para hablar de algo que necesariamente requiere mucho debate, pero que ya tiene, digamos, dentro de la perspectiva del nuevo gobierno algunas acciones para tomar justamente en los sitios en los que de una u otra